Buenas tardes, mi nombre es Ángel Puentes, pertenezco al equipo número 10. Mi grupo está conformado por Edgar Acevedo y Mike Flores. Venimos a conversar un poco sobre lo que es el muestreo aleatorio simple. Sin embargo, antes de entrar en tema, es importante tener en cuenta y aclarar un concepto fundamental como lo es la inferencia estadística. La inferencia estadística es el proceso mediante el cual se busca obtener conclusiones a través de técnicas o métodos para la recolección de datos y el análisis de lo mismo a un grupo poblacional. Ejemplo común de este tipo de técnicas es las votaciones, por lo cual las empresas encuestadoras, antes de publicar cuál es el candidato favorito, pues hacen unas encuestas en diferentes tipos de métodos como los quieran usar, y en base a los datos obtenidos de la población, el grupo de muestras que tomaron para hacer las encuestas, al final de todo ese proceso, pues ellos pueden determinar cuál es el candidato favorito a ganar las elecciones según los datos obtenidos de la población. Bien, una vez definido lo que es la inferencia estadística, es hora de hablar del muestreo aleatorio simple, que no es más que un método probabilístico cuya principal característica se basa en otorgar a los elementos que pertenecen a una población las mismas oportunidades de ser elegidos aleatoriamente para la muestra. Por lo tanto, utilizando este tipo de muestreo, la probabilidad de obtener una muestra es igual de probable de obtener cualquier otra muestra. Un ejemplo muy práctico para esto es que se necesita en una empresa pues de 2.000 trabajadores, se necesita tener una muestra de 200 para elegir o conocer su opinión sobre la participación de un programa socioeconómico. En este sentido, el muestreo aleatorio simple le otorga a cada persona de las 2.000 la misma oportunidad de ser elegido para dar su opinión, en este caso para pertenecer a la muestra. Lo que propone este ejemplo es que a cada persona reciba un número, obviamente desde el 1 hasta el 2000, y utilizando cualquier programa para elegir números aleatorios, teniendo en cuenta que se necesitan elegir 200, se van a elegir estas personas y se cumple lo que es el objetivo fundamental del muestreo aleatorio simple, que es darle a cada persona la misma probabilidad de ser elegida. Una vez definido lo que es el concepto principal de nuestro método probabilístico, muestreo aleatorio simple, es importante tener en cuenta o tener claro cómo se implementa esto, cómo se lleva a cabo este método. Pues bien, de hecho esto es uno de los métodos que en teoría deberían ser simples de implementar porque no requiere tanta complejidad en lo que serían sus pasos de implementación, lo cual trato de explicar a continuación. Yo diría que bueno, podemos definir esto en 5 grandes pasos, como lo es determinar, identificar cuál es nuestra muestra, evaluar esta muestra, realizar los ajustes que sean necesarios y al final del día identificar a cada uno de los elementos. Y teniendo en cuenta pues el ejemplo anterior sobre los trabajadores de la empresa, que necesitamos saber su opinión sobre la participación de un programa socioeconómico, vamos a explicarlo. En el primer paso sería definir la población. En este caso pues nuestra población es de 2.000 trabajadores. El segundo paso es identificar o desarrollar el marco del muestreo. Esto significa que en este paso pues vamos a necesitar una lista de todos los trabajadores, de los 2.000 trabajadores, una lista con sus datos, ¿ok? El tercer paso sería evaluar el marco del muestreo. En este caso pues en este paso tenemos que tener una lista ya precisa y hacernos preguntas tales como: ¿están todos los trabajadores incluidos? ¿Hay algún trabajador que se repite? ¿Hay algún trabajador que nos hace falta? ¿Están todas las unidades que conforman la empresa incluidas dentro de esta población? El cuarto paso vendría siendo los ajustes que se tienen que hacer al listado de personas, a nuestra población.
que no hayan trabajadores repetidos. Y entonces, después que ya se tiene estos últimos 4 pasos, ¿ok? Importante, que es el quinto, es identificar a cada elemento de la población, ¿ok? En este caso serían los 2000 trabajadores, cada uno asignarle un número para que al final todos puedan tener la misma probabilidad de ser elegidos para la muestra, teniendo en cuenta que nuestra muestra es de 200 trabajadores. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Acevedo, estudiante de la UNESCA, de prosecución de informática. Pertenezco a la sección 1430-131, somos el grupo 10, venimos a exponer muestra aleatoria simple, ¿verdad? Uno de los puntos que me tocó a mí exponer sería el campo de uso. El campo de uso se basa en el estudio del mercado, la elección del software, investigación del usuario y mejores resultados a través de la inteligencia artificial. Podemos desarrollar que el estudio del mercado se basa en no malgastar recursos y seguir las muestras preferencialmente al acorde a lo que se nos está exigiendo en el mercado, como por ejemplo son el comportamiento del consumidor, el estudio de segmentación, posicionamiento del servicio, y medición de la calidad para un buen servicio. Podemos también decir que la elección de software va a disponer siempre de la elección por necesidad según el consumidor, que es el que siempre va a llevar la vanguardia, que es lo que está necesitando. La investigación del usuario siempre se va a basar en lo que está en el mercado, bien sea en la encuesta de radio, televisor, o lo que estamos ahorita viendo que son los sitios web. Y a través de los mejores resultados, a través de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ahorita es lo que lleva la vanguardia, ya que de manera rápida y segura tiene cualquier eficacia, bien sea y está superando, bien sea las personas o cualquier ordenamiento de forma rápida y segura. El otro tema que me tocó serían los tipos, ¿verdad?, de muestrado aleatorio, que serían con reemplazo y sin reemplazo. Con reemplazo podríamos decir que después de un elemento que ha sido seleccionado entre el marco de la muestra, se devuelve y se puede ser elegido nuevamente para el servicio. Y cuando es sin reemplazo, una vez que un elemento ha sido seleccionado, no puede ser seleccionado nuevamente. Muchísimas gracias y espero que haya... Hola, saludos, mi nombre es May Flores, pertenezco al grupo, a la sección 1430-131, estudiante de prosecución, pertenezco al grupo número 10. Voy a hablar un poco de lo que son las ventajas y desventajas del muestreo simple. El muestreo simple es una técnica de muestreo probabilístico, que te ofrece unas ventajas como lo que es la precisión, objetividad y representatividad de la muestra. Sin embargo, también resulta difícil implementarla en grupos grandes y costosos, por supuesto. Para calcular el tamaño de la muestra se incluyen variables como lo que es el nivel de confianza, la proporción estimada y margen de error aceptable. También se puede calcular la probabilidad de selección en un elemento aleatorio simple. Tenemos lo que es la precisión, objetividad, representatividad, análisis estadístico. La precisión, cuando lo calculamos, utilizamos el muestreo simple para calcular precisamente una población exacta. La objetividad, cuando el calculador o el objetivo del muestreo no se ve reflejado por ningún tipo de prejuicio del investigador. La representatividad, cuando el muestreo simple aleatorio produce una muestra representativa de una población, lo que significa que el resultado de la encuesta puede ser generalizado por la población. Tenemos dificultad de implementación cuando se implementa en grupos muy grandes o en cantidades grandes,
la cual dificulta mucho el ser objetivo y tener un resultado preciso. Tenemos los costos. El costo también de ser un muestreo simple en una población muy grande es un poquito complicado. Tenemos los errores de muestreo grandes, lo mismo que acabo de decir en dificultad de implementación. Si en una población demasiado grande no podemos hacer un cálculo exacto de la misma. Falsa representación de la población. Cuando utilizamos una población que indicamos que es una población pequeña, pero resulta que la cantidad sobrepasa nuestra población estimada. Tenemos fórmulas para calcularlo, fórmulas del tamaño necesario, el tamaño de la muestra necesaria utilizada. Cuando el N nos representa el tamaño de la muestra, Z nos representa el nivel de confianza deseado, la P es la proporción esperada para el parámetro poblacional y la E es el margen de error que podemos establecer en nuestro cálculo.